El dominio del fuego marcó un antes y un después en la historia del ser humano. Algo que se obtenía inicialmente frotando dos palos de madera, hoy lo podemos tener fácil y rápidamente con un instrumento que llevemos en nuestro bolsillo, como por ejemplo un encendedor o una caja de fósforos. Y si pensamos en estos últimos, vemos que tienen algo en común con la forma en que lo obtenía el hombre primitivo: la madera. Pero aunque esto sea un punto en común, realmente fueron muchos años de conocimiento acumulados las que nos permitieron gozar hoy en día de la existencia de los llamados cerillos o fósforos tal y como los conocemos. Una historia que por supuesto implica a la química. Obviamente, ya que de hecho el fósforo es un elemento que podemos encontrar en la tabla periódica, ocupando la casilla número 15 y la letra P como símbolo. Pero, ¿cómo es que este elemento está relacionado con esta forma tan cotidiana de obtener fuego? ¿Qué fósforo tienen los fósforos? Si tenemos que hablar de la historia del fósforo, debemos remontarnos a la época de la alquimia, una disciplina muy antigua y anterior a la química tal y como es a día de hoy, diferenciándose en que esta, como toda disciplina científica, utiliza el método científico para obtener sus conclusiones. La alquimia, por su parte, mezclaba elementos filosóficos, espirituales, artísticos y explicaciones mágicas para sus experimentos. Quienes ejercían esta antigua práctica tenían como objetivo hallar la llamada piedra filosofal, una sustancia mágica capaz de transformar cualquier metal en oro. Un elemento muy valioso y sobre el cual ya he hablado en otro video de este canal. Les dejo el link acá arriba. Fue en este contexto que en 1669 el alquimista Henning Brand descubrió el fósforo sintetizándolo por accidente y con una historia muy curiosa. Resulta de que él estaba seguro de que se podía obtener oro mediante la orina. Sí, la orina, ese desecho líquido que todos eliminamos en nuestro día a día. ¿Y qué tenía de especial la orina para Brand? Pues su color. Pensaba que si el oro es dorado y la orina también es dorada, entonces la orina debía contener oro, y era posible aislarlo mediante uno o más procedimientos de separación de mezclas. Así fue como Henning, básicamente mediante diversos procesos de laboratorio como el calentamiento de la orina hasta la ebullición y posterior recolección de vapores, obtuvo una sustancia blanca que brillaba en la oscuridad. Vino buscando oro y encontró fósforo, ya que realmente lo que él hizo fue la reducción del fosfato presente en la orina para obtener fósforo blanco, el cual, además de su brillo característico, tenía la capacidad de arder en contacto con el aire, y de ahí que nombró a este descubrimiento Phosphorus, que, traducido del latín, significa portador de luz. Pero, ¿por qué ardía? ¿Y cómo es que se produce el fuego? Bueno, el fuego es el resultado de un tipo de reacción química llamada combustión. En ella, un reactante, al cual llamamos combustible, reacciona con un comburente, que suele ser el oxígeno del aire. Además de esto, es necesario proporcionarle una cierta cantidad de energía para que esto ocurra, algo que en química se le denomina energía de activación. Esta energía de activación suele ser una chispa, que en el caso de los fósforos se produce por el frotamiento de este con el borde de la caja. Al producirse esta reacción, se libera energía en forma de calor, la cual se manifiesta en forma de una llama. En el caso del fósforo, esta actúa como el combustible que se quema por la reacción de combustión de este con el oxígeno del aire. Pero desde la obtención del fósforo blanco hasta los pequeños palos que nos permiten tener fuego de forma instantánea, pasó mucho tiempo. Recién en 1805, un químico francés de apellido Chancel dio a conocer un palillo de madera que servía para hacer fuego. En él, uno de sus extremos contenía una mezcla de azufre y clorato de potasio, el cual, al ser sumergido en una mezcla de ácido sulfúrico, producía fuego. Sin embargo, este invento era poco práctico, ya que nadie anda con ácido sulfúrico en su bolsillo como para encender fuego cuando se requiere. El fósforo de fricción apareció recién en 1826, cuando, por accidente, el inglés John Walker inventó la primera cerilla de fricción. Trabajando en su laboratorio, intentó remover una suciedad que había en un palo de madera friccionándolo contra el suelo, y, de sorpresa, obtuvo fuego. Posterior a esto, Walker determinó que este palito contenía sulfuro de antimonio y clorato de potasio.
Sí, curiosamente el primer fósforo no tenía fósforo. La incorporación de este elemento a las varillas de madera se la debemos al químico francés Charles Saugrien, el cual en 1830 reemplazó el sulfuro de antimonio por fósforo blanco en los palillos de madera, produciéndose de igual forma el fuego. Esto dio lugar a los fósforos formados por azufre, fósforo blanco, clorato de potasio, sulfuro de antimonio, vidrio en polvo y colorante. De toda esa mezcla, hasta un 10% de esta era fósforo blanco. El problema es que el fósforo blanco tenía que mantenerse bajo estrictas condiciones de guardado por seguridad, ya que este reacciona de forma espontánea y violenta con el oxígeno. Con ellos se podía obtener fuego flotando estos en absolutamente cualquier lugar. Imaginen lo peligroso que es eso. Y además, los vapores que emitía el fósforo blanco eran tóxicos, causando enfermedades tales como la necrosis en los huesos de la mandíbula e incluso la muerte, siendo quienes más sufrieron estas consecuencias los trabajadores de las fábricas de producción de estas cerillas. Pero un hecho importante ocurrió en 1845 cuando el químico austriaco Anton Skrota logró obtener una forma distinta del fósforo que no era el fósforo blanco. Me refiero al fósforo rojo. Y no es que simplemente le colocó un colorante rojo al fósforo blanco, sino que calentó a este último en ausencia de oxígeno para obtener esta nueva forma. El fósforo rojo y blanco son un ejemplo de lo que en química se les denomina alótropos, una propiedad que poseen determinados elementos químicos de presentarse bajo estructuras moleculares diferentes, pero en el mismo estado físico. Por un lado, el fósforo blanco, formado por 4 átomos de este, posee una estructura tetraédrica, donde cada átomo de fósforo está enlazado a otros 3, formando una especie de pirámide de base triangular. Mientras que, por otro lado, el fósforo rojo está formado por repeticiones de los tetrámeros del fósforo blanco. Si nos fijamos bien, ambas poseen solamente átomos de fósforo, pero tienen diferentes maneras de colocarse entre ellos. Esta diferencia en su estructura hace que por un lado el fósforo blanco sea tóxico y altamente inflamable, mientras que por el contrario el fósforo rojo tenga la propiedad de encender a una temperatura mucho más alta, siendo por ende menos inflamable que su otro alótropo y además no presentar riesgo alguno de toxicidad. Fue todo esto lo que dio pie a que surgieran los fósforos de seguridad, que son aquellos que conocemos el día de hoy. En primer lugar, se reemplazó el fósforo blanco por fósforo rojo, por ser más benigno. Luego se incorporó una lija al costado de la caja que contuviera las varillas para que el frotamiento se hiciera exclusivamente en ese lugar. Sin embargo, los fósforos actuales poseen en su cabeza sulfuro de antimonio, clorato de potasio y óxido férrico. Así es, curiosamente lo que entendemos como fósforo, el palito con la cabeza roja, no contiene fósforo, sino que este está presente en el raspador de la caja, a un costado. El mecanismo de obtención de fuego se basa en la transformación de este fósforo rojo a fósforo blanco por la fricción del palito con el raspador, el cual rápidamente reacciona con el oxígeno para combustionar y formar la llama. El producto de esta combustión es el óxido de fósforo 5, el cual posee una entalpía de formación negativa, es decir, se forma mediante una reacción exotérmica que libera energía, la cual es suficiente para que se forme la llama. El oxígeno, por su parte, es el que actúa como comburente, que es aportado por el oxidante clorato de potasio que está presente en la cabeza del fósforo. Y es que, a pesar del posterior surgimiento de otros métodos para obtener fuego de forma práctica y sencilla, como lo son los encendedores que, cuando hicieron su irrupción, inevitablemente generaron que la popularidad y producción de los fósforos descayera en los años posteriores, estos aún siguen vigentes y por su practicidad no se cree que desaparezcan, al menos en un futuro cercano. Para finalizar, y respondiendo a la pregunta del video de forma más directa, el fósforo que poseen es el alótropo de color rojo, el cual se encuentra presente en el raspador de la caja y no en la cabeza del palo, donde al friccionar ambos, este fósforo rojo se transforma en fósforo blanco para actuar como combustible y generar la llama. Muy bien, gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo interesante. Si así fue, recuerden darle al botón de me gusta, compartirlo, dejar un comentario, suscribirse si es que no lo han hecho y activar la campanita. Yo, por ahora, me despido.
Y recuerden que nada ni nadie se escapa de la química. Hasta la próxima.